Hola, me llamo Sara y este semestre pasada yo trabajo con Athens Eats Together y Cleveland Road Elementary. Athens Eats Together es un programa de ACCA o Athens Community Council on Aging y empezaba con la empieza de la pandemia y la programa distribuyen la comida a las personas quien viven en Clark County y la programa es en las escuelas de Clark County y hay voluntarios cada día quien dan la comida a las personas y no importa su inseguro o cuántas personas viven en su casa, alguna persona puede recibir la comida. En Cleveland Road Elementary, yo participé en una clase de conversación para los padres de los niños en la escuela y es una buena oportunidad para estos padres practicar los temas básicos de inglés y también es una buena oportunidad para mí practicar mi español con estos padres. También en Cleveland Road yo me leyendo los libros y cada semana yo cargo estos videos a YouTube y la profesora Lori Garrett pone estos videos en la página de Facebook para la escuela para los padres y los niños para mirar. Esta clase y mi trabajo voluntario me enseña mucho sobre la comunidad de Athens y la comunidad Latinx en Athens. Yo no sé mucho sobre la comunidad Latinx en Athens antes de esta clase y de mi trabajo voluntario y especialmente con la clase de conversación. Lori nos dice mucho sobre los padres que participan en la clase, que sobre sus vidas y sus experiencias y soy afortunadamente para mi vida y los recursos que yo puedo tener en toda de mi vida. Y yo también quiero continuar trabajo con la comunidad de Athens y con la comunidad de inmigrantes en Athens. Mi conexión de la clase es sobre el documentario de los inmigrantes de México, porque en una clase de conversación una madre me dice sobre sus luchas con viajar a México para visitar su papá enfermo en el hospital en enero y no puede viajar a México para ver para visitar su padre y afortunadamente su padre murió en enero en el hospital y ella nunca
ver él y era muy triste para oír su cuenta y por eso es un razón otro que yo quiero continuar a trabajo con la comunidad inmigrante en Athens. Y cuando yo oye esta cuenta, me recuerda del documentario que vimos en la clase.